Si hay algún héroe mitológico que me haga decir ¡el macho!, ese, sin duda, tiene que ser Beowulf. Símbolo de valor, fortaleza y ferocidad, Beowulf está a la altura de héroes como Aquiles o Hércules. Su historia nos sigue fascinando actualmente tanto como en la antigüedad. Y seguramente tú, como yo, conociste al personaje gracias a la película de Robert Zemeckis. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué tan fiel es al poema épico original? ¿Qué rayos son Grendel y su madre? ¿Acaso en el mito Beowulf también peleó en pelotas? Quédate para descubrir la respuesta a todas estas preguntas. Y juntos comparemos la película con la leyenda de Beowulf. Yo soy Jaime Cano y esto es Proyecto Alastor. Por favor, díganme que no soy el único que quiere levantar pesas cuando escucha este temazo. Y es que precisamente Beowulf es un personaje del folclore sueco que representa la masculinidad, la fortaleza, la valentía, que eran las cualidades que los guerreros escandinavos buscaban. Para comprender las decisiones creativas detrás de la película del 2007, primero debemos conocer muy bien el mito en el que se basa. Por ello he dividido ese video en 3 partes. En la primera, de la epopeya a la posteridad, descubriremos quién es Beowulf y por qué es tan importante para el folclore europeo. En la segunda parte, del mito al cine, descubriremos cuál es la historia detrás de la producción de esta película y cómo hicieron los escritores para adaptar un mito medieval al público del siglo XXI. Por último, en la tercera parte, adaptando la épica, te contaré cuáles son las similitudes y diferencias entre la película y el texto original. Y además te daré mi opinión de por qué se tomaron ciertas decisiones creativas que de hecho alteran bastante algunos puntos de la historia original. ¿Estás listo, bravo guerrero? Las historias que marcan a un pueblo suelen reflejar sus valores, sus temores y sus aspiraciones. En el caso de los pueblos anglosajones nórdicos, las cualidades más deseadas eran el coraje, la fuerza física y la bravura en las batallas, elementos que representan la figura de Beowulf. Su poema épico procede de la Suecia del siglo VIII después de Cristo, aunque los acontecimientos tienen lugar entre los siglos V y VII. Por otra parte, algo que resulta muy peculiar en esta historia es la combinación de elementos paganos con elementos cristianos. Por ello, estudiosos como F.A. Blackburn teorizan que existe un texto previo que recopila las leyendas de Beowulf, pero un copista posterior cristianizó ciertos elementos, como el origen de Grendel, que ya veremos más adelante. El poema de Beowulf consta de 3182 versos, en los que se narra su juventud, su enfrentamiento con el monstruoso Grendel, y finalmente contra un dragón que amenaza a su reino. Para los historiadores, la importancia de Beowulf radica en que se trata de la primera epopeya moderna, además de ser un texto clave en la literatura anglosajona medieval. Pero fue en el siglo XX cuando la historia de Beowulf tuvo reconocimiento mundial, y esto gracias al mismísimo J.R.R. Tolkien. Así es, el escritor del Hobbit y El Señor de los Anillos hizo una traducción al inglés moderno de esta obra. Además, él mismo adaptó la historia de Beowulf contra Grendel en un cuento épico que está entre la epopeya y el cuento de hadas. Dos mundos que no eran muy disímiles para el profesor Tolkien. Y ya que estamos hablando del creador de la Tierra Media, ¿de dónde crees que sacó la idea de Bilbo y sus 3 enanos en busca del tesoro de un dragón? Cuando lees el poema épico de Beowulf, sobre todo en su última parte, te das cuenta de la gran influencia que tuvo este texto en la escritura posterior de Tolkien. Y para el profesor, esta era una forma de honrar los viejos mitos, de mantenerlos vivos en la literatura moderna. De esta manera le demostró a los lectores del siglo XX cuán importantes siguen siendo estas historias. A fin de cuentas, una característica del mito es su mensaje atemporal. Más que un relato de monstruos y aventuras, la historia de Beowulf fue un espejo en el cual se vieron reflejados los valores de la sociedad guerrera anglosajona. Y bueno, en el siglo XXI, ¿qué podemos aprender de este bravo guerrero? Principalmente una lección sobre carácter y liderazgo, 2 cualidades que no han cambiado mucho en 15 siglos. De esta forma, Beowulf ha demostrado su inmortalidad como relato, y ahora ocupa su lugar junto a los grandes héroes de la mitología universal.
Por ello, a inicios de ese milenio, un grupo de cineastas encabezado por Robert Zemeckis decidió llevar la leyenda de Beowulf a la gran pantalla. Y no solo eso, sino que iban a utilizar la tecnología más vanguardista de la época para darle vida a estos personajes. ¿Cuál fue el resultado? Veamos. Corría el lejano año de 1997 después de Cristo, cuando un par de guionistas vieron potencial en hacer una adaptación de Beowulf en el cine. El primero de ellos era Roger Avary. ¿No te suena su nombre? Entonces, ¿qué tal si te digo que él coescribió junto a Quentin Tarantino la película de Pulp Fiction y ganó un Oscar por ello? El segundo guionista involucrado en el proyecto fue Neil Gaiman. Ok. En este video no voy a dedicarme a hablar sobre la polémica y las graves acusaciones que tiene este autor, pero si quieres saber más de este tema, te recomiendo mucho que veas el video de Go, el Monitor Geek, que te dejo aquí abajo en la descripción. Finalmente, el guión firmado por Avary y por Gaiman fue aprobado por DreamWorks en 1997. Para la dirección de la película, se programó al mismo Roger Avary, quien quería hacer una película muy distinta a la que tuvimos finalmente. Él tenía en mente hacer una película de bajo presupuesto con apenas 15 o 20 millones de dólares, similares a las películas de fantasía de serie B de los 80s. Sin embargo, el proyecto quedó archivado durante años y la versión de Avary nunca se realizó. Parecía que la historia de Beowulf en el cine estaba condenada al olvido hasta que el productor Steve Bing revivió el proyecto en 2005. No obstante, Bing optó por poner en la silla del director a Robert Zemeckis, quien estaba experimentando con la entonces reciente tecnología de la captura de movimiento en películas animadas como Monster House o El Expreso Polar. El productor creía que esta tecnología aplicada a una historia más adulta como lo es Beowulf podría tener éxito. Sin embargo, había un pequeño problema, y ese es que a Zemeckis no le gustaba el poema épico. Así que le pidió a sus guionistas que lo reescribieran de nuevo para adaptarlo a su visión. Así pues, el proyecto evolucionó de una película de serie B a una producción multimillonaria en donde la tecnología más vanguardista iba a jugar un papel primordial. Ya que el proyecto seguía creciendo en manos de Zemeckis, se contrató a actores famosos como Angelina Jolie, a Anthony Hopkins y a John Malkovich para interpretar a los personajes, quienes además tendrían su apariencia. No fue así con el protagonista, Ray Winstone, quien prestó su voz y su interpretación para dar vida a Beowulf. Pero la apariencia física del personaje está basada en Alan Ritson, el Aquaman de la serie de Smallville. En efecto, es cine. Por cierto, si estás disfrutando de este video y quieres más contenido sobre literatura, cine o mitología, suscríbete y activa las notificaciones. Y también te recuerdo que ya activé la opción de super gracias por si quieres apoyar el canal y hacer crecer más este proyecto. Finalmente, la película se estrenó el 5 de noviembre del 2007, aprovechando el entusiasmo del público por historias épicas y de fantasía que se generó desde El Señor de los Anillos. Películas como Troya o 300 siguieron esa misma línea, y era justo el tipo de público al cual estaba apuntando Zemeckis. En general, la película recibió críticas muy positivas, y Beowulf se convirtió en un personaje que la cultura pop adoptó, como Aquiles o a Leónidas. Si bien algunos académicos criticaron bastante los cambios realizados en el argumento, hubo otros que lo alabaron, sobre todo en el tratamiento de los personajes. Ahora descubramos cuáles son esos cambios realizados entre la película y el poema original. En términos generales, la película es muy fiel al libro. De igual manera que en el poema épico, Grendel ataca a los hombres del rey Hrothgar durante las noches debido al ruido que hacen al festejar cuando se reúnen en el salón de Herod. En la película no sabemos exactamente qué es Grendel o su madre, pero en el poema épico descubrimos que ellos son ogros. Y no solo eso, sino que son descendientes de Caín, el primer asesino de la historia. Recordemos que la versión original de Beowulf se perdió hace mucho tiempo, y solo nos quedó la versión cristianizada, lo cual hace que se genere un sincretismo muy particular en esa historia. Por otra parte, el guionista Roger Avary quería explorar la idea de quién es el padre de Grendel, ya que es un punto que no es tratado en el poema. Me impactó que Grendel fuera descrito como el hijo de Caín, significando esto que era mitad hombre, mitad demonio, pero su madre siempre dijo que era un demonio completo. Entonces, ¿quién es el padre? Debió ser Hrothgar,
y si Grendel arrastra hombres hacia la cueva, debe ser para su madre, para que ella pueda dar a luz otro engendro demoníaco. Y de hecho esta idea se convertiría en el núcleo central de la versión cinematográfica. Tanto en la película como en el poema, los atroces crímenes de Grendel llegan a oídos de Beowulf, el gran héroe de los Gautas. Así que se embarca con una comitiva de hombres para llegar hasta las costas del dominio del rey Hrothgar. Prácticamente toda la primera media hora de la película es muy fiel al texto original, e incluso se menciona esta competencia de nado en la que Beowulf y Breca atraviesan el océano durante 5 días. Y en ambas versiones, Beowulf dice que no pudo ganar la competencia porque unos monstruos marinos lo arrastraron hasta el fondo y tuvo que luchar con ellos. Cuando se llega la noche de enfrentar a Grendel, Beowulf se queda en el salón para esperarlo. Se quita su cota de malla y decide enfrentarlo sin espada ni escudo, pues estos artefactos se le serían más estorbosos que de ayuda. En el poema, Beowulf es tan fuerte que llega a destrozar las espadas en sus propias manos, por lo que decide no utilizar esos artefactos y pelear a mano limpia. En la película, en cambio, Beowulf decide pelear completamente desnudo, tal como lo hacían en ocasiones los guerreros berserker. Lamento decirles, pero en el poema épico, Beowulf no pelea en pelotas. Y con un humor casi involuntario, se esfuerzan bastante los ángulos en esta escena para que no podamos ver los genitales de Beowulf durante la pelea, pero termina por verse más bien como la escena de Bart en la película de Los Simpson. El enfrentamiento es brutal en ambas versiones. En la película vemos como el héroe de los Gautas cercena el brazo de Grendel con la puerta del salón, pero en el poema lo hace al estilo Mortal Kombat, ya que es con su propia fuerza, con sus propias manos, que le arranca el brazo a Grendel. Así pues, el monstruo huye herido e impactado de haber encontrado un hombre tan poderoso como lo es Beowulf. Mientras tanto, en Heorot, el brazo cercenado de Grendel es colgado como una especie de trofeo. Como vemos, todo muy similar hasta este punto, pero es justo aquí cuando las dos versiones toman caminos diferentes. En primer lugar, algo que es radicalmente opuesto es la personalidad de los personajes. Por ejemplo, en la película El Rey Hrothgar, interpretado por Anthony Hopkins, nos es presentado como un anciano gordo, ebrio y promiscuo. Su único hijo es de hecho Grendel, pero en el poema épico esto es muy diferente. Ahí Hrothgar es un noble respetado y querido por su esposa, la reina Weltho, y además tienen 2 hijos, Rethric y Hrothmund. Y por supuesto, en el texto original, Grendel no es su hijo. De hecho, algo similar ocurre con Beowulf, ya que en el poema nos es presentado como un héroe totalmente virtuoso, desde el principio hasta el fin de la historia. Recordemos que este tipo de poemas servían también para transmitir conceptos como el valor o la integridad, razón por la que Beowulf es un personaje plano y unidimensional. Sin embargo, personalmente creo que esto es un gran acierto por parte de los guionistas, Avery y Gaiman, ya que nos presentan a personajes más grises, con matices morales, y no completamente buenos o completamente malos todo el tiempo, ya que incluso Grendel nos es presentado sí como un monstruo, pero también como una especie de niño desprotegido, y es por eso que cuando ya está muriendo y regresa a la cueva de su madre, se va encogiendo cada vez más. Después de la pelea contra Grendel, en la película su madre regresa a Heorot para acabar con todos los hombres de Beowulf, pero en el poema solo se lleva a un hombre del rey. Para terminar el trabajo, Beowulf se dirige a las ciénegas, en donde vive la madre de Grendel, y llega a una cueva interna. Como sabrás, en la película nuestro héroe sucumbe ante la tentación de este personaje, en piel de Angelina Jolie y con tacones dorados incluso. Pero en el mito, Beowulf lucha contra ella en una batalla encarnizada, en donde él incluso está a punto de morir, hasta que finalmente encuentra una espada en el suelo y con ella termina por matarla. En el poema, la hoja de la espada termina por derretirse por la sangre de la madre de Grendel. En cambio, en la película se derrite gracias a la magia de ella mientras está seduciendo a Beowulf. Y saben, ese tipo de detalles argumentales me parecen excelentes en cuanto a una adaptación, ya que no estamos ante el poema en sí, que sirve, como ya vimos, para engrandecer a la figura del héroe, sino que vemos el qué pasó tal vez. En la película de Beowulf tenemos todavía todos estos elementos míticos que recubren la historia, pero nos alejamos de esa versión romantizada, por así decirlo, del héroe mítico, y ahora vemos solamente al hombre, un hombre que tiene fallas, que tiene deseos y que está arrepentido incluso. Keep a memory of me, not as a king or hero, but as a man, fallible and flawed.
Después de la muerte de Grendel y su madre, Beowulf es recompensado con tesoros y vuelve a Gotaland con su rey y padre adoptivo Helgeleth. En este punto el poema y la película toman caminos separados, pues recordemos que en esta última Beowulf se queda a gobernar en Heorot después de que Hrothgar se suicida, mientras que en el texto original gobierna Gotaland después de que el rey Helgeleth muere en batalla. En ambas versiones, Beowulf gobierna durante 50 años, al menos hasta que un dragón llega a aterrorizar sus tierras. En el poema se trata de un dragón que anidó en el túmulo de un viejo rey que fue enterrado con su tesoro. El conflicto sucede cuando un hombre arrastrado por la necesidad busca refugio en el túmulo y al descubrir el tesoro se lleva una copa. Este robo no pasa inadvertido ante el dragón, que en su furia ataca a Gotaland. En la película, en cambio, el dragón ataca a Heorot para llamar la atención de su padre. En ambos casos, el héroe decide enfrentar a la bestia, pero ya no es tan joven como antes, y una sombra de duda lo carcome, pues sabe que esa podría ser su última batalla. En la película, la pelea entre Beowulf y el dragón se extiende desde la cueva donde duerme hasta la costa, en los riscos nevados de Heorot, y finalmente en el castillo, para caer ambos moribundos en la playa. En cambio, en el poema, Beowulf se dirige hasta el túmulo donde está durmiendo el dragón, junto con 11 compañeros y con el saqueador que se llevó la copa. Sin embargo, a diferencia de los enanos que acompañan a Bilbo en su travesía, los hombres de Beowulf huyen despavoridos en cuanto ven al dragón. Únicamente uno de ellos se queda, que es Wiglaf, el hombre más leal de Beowulf. Así que cuando ve que el dragón está a punto de matar a su rey, lo ataca por detrás. Y en ese momento Beowulf se recupera para cortarle el abdomen al dragón y dejarlo muerto en la cueva. De hecho, en el poema se nos menciona que el dragón ataca directamente mordiendo el cuello de Beowulf, lo que me hace pensar que es un dragón mucho más pequeño al que vimos en la película. No obstante, es igual de letal, ya que este dragón deja envenenado el cuello de Beowulf y él sabe que está a punto de morir. Así que le pide a Wiglaf como un último deseo que levanten un monumento en su honor. De manera similar en la película, Beowulf es cremado en un barco con sus tesoros, con la particularidad de que la madre de Grendel sigue viva y ahora parece que seducirá a Wiglaf. Realmente creo que Beowulf es una excelente adaptación, muy interesante en cuanto a los puntos que decide tocar y en cómo recrea el mito, sobre todo en la última parte de la historia. Además de que como espectáculo visual es excelente y muy entretenida. Entiendo muy bien la decisión de los guionistas de hacer del dragón el hijo de Beowulf, ya que en la película sí se siente muy desconectado la primera parte cuando Beowulf pelea con Grendel y después todo lo que sucede con el dragón. Sin embargo, en la película todo eso es un ciclo que se complementa en sí mismo. Además tenemos personajes mucho más humanos, mucho más verosímiles incluso. Además en esa película, más que en otras como Troya o 300, descubrimos realmente quién es el hombre detrás del mito. Y si te quedaste con ganas de explorar más personajes míticos, te dejo este video a continuación.